Hola, buenos días, bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de Noticiero Venevisión. Les saluda Milagro Zambrano. Comenzamos. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofrece rueda de prensa. El nuevo fiscal, designado por la Asamblea Nacional Constituyente desde la sede del Ministerio Público, se pronuncia como poder ciudadano. El jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, Stalin González, exige al alto mando militar explicaciones sobre los hechos ocurridos en el fuerte Paramacay este domingo. Simpatizantes del Gobierno Nacional se concentran en la Plaza Morelos, aquí en Caracas, para marchar hasta el Palacio Legislativo en respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente. En varias zonas de la capital se presentaron cierres de vías con barricadas en protestas antigubernamentales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que el ataque contra la 41 Brigada Blindada del Ejército en el fuerte Paramacay fue financiado desde Miami y Colombia. Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, declaró que la destitución de Luis Ortega Díaz complica el restablecimiento del hilo constitucional en Venezuela. El embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente es respaldada por la mayoría de países del mundo. El presidente del IFEDEC, Eduardo Fernández, afirmó que el gobierno no tiene la manera de resolver la crisis económica tras la caída de los precios del petróleo. La aerolínea TAP de Portugal desmintió rumores de una posible suspensión de operaciones en Venezuela. La Fuerza Armada Nacional publicó un comunicado en el que aseguró que el ataque registrado en la 41 Brigada Blindada en Naguanagua, Estado Carabobo, fue ejecutado por un grupo de paramilitares y un primer teniente en situación de deserción. Pedro Niken, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que es necesario encontrar caminos para el diálogo en Venezuela ante la delicada situación que a su juicio crea la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente del partido Unión y Entendimiento, Irán Gaviria, anunció que participarán en las elecciones regionales del mes de diciembre. 990 familias del estado Bolívar se han visto afectadas por inundaciones tras crecida del río Orinoco y Caroní. Las autoridades resaltaron que en la subida el caudal se ubicó en la cota de 12.83 metros sobre el nivel del mar. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, aseguró que su país está listo para dialogar con Estados Unidos si Washington deja a un lado la confrontación. Veamos que no tiene Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que Taylor Swift demandará a un DJ. Los espero en Estrenos y Estrellas. Gracias, Carielis. Y a esta hora escuchamos declaraciones de Tarek William Saab, fiscal general de la República. Se debió, en primer lugar, a la conclusión de un antejuicio de mérito emprendido en contra de la ciudadana exfiscal en razón de una denuncia que fue interpuesta ante el máximo tribunal del país, el Tribunal Supremo de Justicia. Como referente inmediato tengo que recordar la audiencia del 4 de julio, donde, por cierto, estuvimos todos los convocados, menos una, la ciudadana exfiscal, que optó por no asistir. Yo siempre he dicho que el que no la debe, no la teme. Sin embargo, su ausencia fue suplida por un defensor público que asumió sus alegatos y fueron conocidos por el país. Aquel día, tanto el ciudadano Contralor General como mi persona, en aquel momento en mi condición de defensor del pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, al igual que el diputado Pedro Carreño, tuvimos a bien mostrarle a toda Venezuela y a la comunidad internacional una serie de elementos probatorios que fueron consignados por escrito a el Tribunal Supremo de Justicia
para sustentar, como en efecto se hizo, un cúmulo probatorio que finalmente concluyó en la calificación de faltas graves e inexcusables, violatorias a la ética y la moral pública cometidas por la ciudadana exfiscal. ¿Basado en qué? En un hecho donde ella misma propició su definitivo desenlace, puesto que de manera insólita presentó días previos a esa audiencia, obviamente, una serie de acusaciones y denuncias en contra de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, calificándolo con los peores dicterios. Para resumir brevemente, explicando dichos calificativos, algunas veces rayando en la obscenidad, de que los mismos estaban allí de manera írrita, inconstitucional, ilegal, entre otros calificativos, porque todo el procedimiento estaba viciado de nulidad, en tanto, primero, y fue la gran mentira, primera, ella como exfiscal no había sido convocada para la reunión donde se eligieron dichos magistrados y magistradas, o sea, se hizo la preselección. Nosotros mostramos las pruebas originales con el sello cotejado luego, por cierto, por el 6CPC, en donde efectivamente sí había sido convocada por nosotros para una reunión el día 16 de diciembre del año 2015. Una reunión cuyo punto único era y fue la preselección de los magistrados y magistradas que iban a ser seleccionados finalmente por la Asamblea Nacional. Entonces, esa primera gran mentira fue desmontada por nosotros cuando mostramos efectivamente las pruebas de la convocatoria, porque por escrito, incluso a mano, la ciudadana exfiscal llegó a decir que nunca había sido convocada por quien para el momento era presidente del Consejo Moral Republicano, es decir, mi persona. Yo creo que no hay prueba más grande para desmontar la mentira que la propia convocatoria que mostramos ante la opinión pública, que dejamos consignada en fotocopia y que luego fue cotejada el sello de recibido por el 6CPC en base a lo que solicitamos. Posteriormente, también en esa audiencia nosotros mostramos los originales del acta de una reunión que se realizó el día 21 de enero del año 2016 con el libro de actas manuscrito respectivo, donde se dio cuenta de la lectura, esto es muy importante recordarlo, de la sesión de ese 16 de diciembre del año 2015, cuyo punto único era y fue la preselección de los magistrados y de los magistradas. A pesar de que la ciudadana exfiscal asistió y fue convocada a esa reunión del 16 de diciembre, 2 testigos hacen plena prueba y 2 testigos principales, nada más y nada menos del Consejo Moral Republicano, que está conformado solo por 3 miembros. La secretaria cumple papel administrativo. Dimos cuenta que efectivamente la reunión no solo se dio, empezó a las 2 de la tarde, terminó en horas de la noche, con proposiciones hechas por la ciudadana fiscal, incluso recomendaciones, objeciones, etcétera. Y esa lectura de esa reunión, de lo que ocurrió en esa reunión, se hizo en esa sesión del 21 de enero del año 2016. ¿Qué ocurrió allí? Que la ciudadana exfiscal firmó sin ningún problema, ¿verdad?, el acta de esa reunión del 21 de enero del año 2016 y también, por supuesto, el manuscrito del libro de actas, como lo mostramos ante la opinión pública.
Ustedes saben que si en pleno derecho un funcionario de alto nivel o incluso en alguna compañía, voy más allá, en un consejo comunal, una asociación de vecinos, en un club, etcétera, cuando se levanta un acta y alguien no está de acuerdo en el contenido de la misma, la objeta. ¿Cómo la objeta? Por escrito, a través de lo que pudiese llamarse un voto razonado, que pudiera hacerse aparte o a pie de página. Como se observará, ni en las actas de la reunión del 16 de diciembre del año 2015, ni en la del 21 de enero del año 2016, hubo ni por escrito, aparte con un documento, ni a pie de página de ambas actas, ni por señas, ni de ninguna forma, objeción alguna por parte de la ciudadana exfiscal en torno a la preselección de magistrados y magistradas al TCJ, que luego fueron electos y escogidos por la Asamblea Nacional en ese mismo diciembre del año 2015. Entonces, ¿cómo puede entenderse que quien ostenta el cargo de Fiscal General de la República para el año 2015 esperase año y medio, 18 meses, para luego, de manera insólita, escandalosa, decir las mentiras a las cuales he hecho referencia y que obviamente concluyeron en una violación expresa a la ley orgánica del Poder Ciudadano, una violación expresa a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una violación expresa a la ley orgánica del Ministerio Público. Esas violaciones que, tipificadas como atropello a la ética y a la moral por parte de un alto funcionario, tienen un desenlace. No se puede de manera impúdica, de manera premeditada, de manera exprofeso, buscar dañar, porque ahí hubo varios intentos a varias bandas. En primer lugar, de forma totalmente antiética, ir al Tribunal Supremo de Justicia a mentir, para dañar al Consejo Moral Republicano. Porque cuando usted dice, no me convocaron, se hizo a mis espaldas la preselección de los magistrados, de los cuales no estoy de acuerdo en su designación, cuando usted fue convocada, estuvo de acuerdo, no emitió voto por escrito en contra, ni abstención, ni inhibición de ninguna manera, tuvo la oportunidad el 21 de enero del año 2016 de hacerlo, tampoco lo hizo, y de pronto se aparece 18 meses después a pedir la destitución de esos magistrados, a calificarlos, a ofenderlos, pero también a ofender al Poder Ciudadano. Eso no puede ocurrir de manera impune sin que haya un desenlace. Eso es imposible. ¿Qué hubiese ocurrido si eso hubiese pasado en los términos que explico en Colombia? ¿Qué hubiese hecho los jefes de poderes públicos en Colombia? ¿Cuál hubiera sido la actitud del jefe de Estado colombiano? Yo estoy seguro que para nada fue esa la que hoy está exponiendo. Como tampoco, ¿qué hubiese ocurrido si el fiscal general de México comete las faltas graves a las que he hecho referencia, ofendiendo a los demás poderes públicos con fines inconfesables? ¿Qué hubiese ocurrido? Donde de manera clara y de forma cinematográfica, de manera pública, hubiese mentido ante el máximo tribunal de esa nación. Es más, voy más allá. ¿Qué hubiese ocurrido si el fiscal general de los Estados Unidos hubiese cometido eso que cometió la exfiscal general de la República para dañar, creyendo que iba a tener una inmunidad sempiterna, a sus colegas del Poder Ciudadano, llamándolos prácticamente, colocándolos al escarnio para salvar, entre comillas,
una imagen que hoy quedará para la historia ser juzgada. La manera como pudimos ver salió del Ministerio Público el pasado sábado. No me voy a referir, como es mi estilo, jamás en términos personales contra nadie, solo estoy aquí haciendo un resumen muy apretado de por qué ocurrió estos eventos que culminaron con la suspensión por parte del TCJ de la ciudadana fiscal y la remoción por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de dicha exfuncionaria por las faltas graves cometidas, violatorias a la ética y la moral pública, en base a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso está para la historia, quedará para la historia, y por eso nuestro deber, en este caso como Poder Ciudadano y de mi persona como fiscal general recientemente designado, insistir en la gravedad de los hechos que terminaron, repito, con el desenlace que ya es dominio de la opinión pública. Disfrazar todo esto que estoy diciendo con puestas en escena que poco a poco se han ido desmontando de manera terrible. Porque la mentira no puede caminar más de 2 pasos. Y cuando se reincide en la mentira una y otra vez, ya estamos hablando no de la mentira, estamos hablando de la mitomanía. Es una situación un poco más grave. Porque tú no puedes, para buscar preservar, entre comillas, en función de intereses que no tengo por qué en esta tarde, en este día, explicar, tu futuro, dañar y poner en peligro la democracia y querer pasarle por encima a todos tus colegas, tanto del Poder Ciudadano como de un poder al cual estás obligado y obligada, como principio de cooperación entre poderes públicos, trabajar de manera unida en función de ¿qué? De la paz ciudadana. Yo debo decir que todos estos elementos, estas mentiras, esta calificación de falta grave, esta escandalosa y reincidente, como pudimos ver, intentos una y otra vez a través de declaraciones, cada una más graves que otra, como ciudadano venezolano, estoy convencido, esa actitud que tuvo la ciudadana fiscal atentaron contra la paz de la República. No me cabe la menor duda. Desde la primera declaración del 31 de marzo del presente año hasta la más reciente que dio antes de convertirse en el fiscal general, durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, estoy totalmente convencido, tengo la plena convicción, como la tienen millones de venezolanos. Cada declaración, una tras otra, incitada no sé por quién o por cuáles intereses, no solo le causaron un grave daño a la institucionalidad democrática, sino colocaron en peligro, en muy grave peligro, la paz ciudadana. Porque las declaraciones fueron acompañadas por una serie de acciones. Acciones que tienen esta dicotomía. Una acción que se convirtió en la omisión, en la inacción. Porque de pronto, este Ministerio Público, frente a una ola de acciones muy violentas, fomentadas y promovidas, yo no voy a decir, porque mi posición es clara, ustedes vieron el discurso que dimos al momento de juramentarnos y ser designados fiscal general de la República. Nosotros estamos convencidos,
como parte del Estado venezolano, el defensor del pueblo que me acompaña, Alfredo Ruiz, que viene de una larga trayectoria, más de 30 años de lucha en los derechos humanos como militante de base, como activista conocido fuera y dentro del país hasta alcanzar este cargo de defensor del pueblo, porque ustedes saben que la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo así lo establece. Se llegó a decir de manera tragicómica que Tarek William Saab iba a ser acusador y defensor, que yo iba a ser fiscal general de la República y defensor del pueblo. Incluso ya con la designación de Alfredo han seguido diciéndolo, algo realmente bochornoso por quienes promueven este tipo de distorsiones. Y el ciudadano Contralor General de la República, Manuel Galindo, también de amplia trayectoria como profesor en Derecho, etcétera, dan fe de que efectivamente lo que pudimos observar y ver es que cada vez que un agente del Estado ha cometido una violación a derechos humanos, la posición del Estado venezolano es cero impunidad. Es que quienes cometan, siendo funcionarios policiales, de seguridad, civiles o militares, vinculados a este tipo de procedimientos de contención de orden público, que cometan violaciones a derechos humanos, a diferencia del pasado, de lo que ocurría aquí en los años 60, 70, 80 y 90, y de esa experiencia puedo dar testimonio a partir de nuestra militancia iniciática en el año 77 en Comité de Base de Derechos Humanos hasta hace poco. Simple y llanamente en esas décadas, yo diría que el 1 o el 2 o el 3% de los casos de violaciones de derechos humanos tenían un desenlace con sanción a quienes cometieron esos hechos. Y eran en los casos tal vez más, yo diría muchas veces, selectivos, porque ni la masacre de Cantaure, ni la de Yumare, ni la del Amparo, ni la del Caracazo, ni los asesinatos a grandes dirigentes reconocidos de la izquierda como Alberto Lovera, Jorge Rodríguez, para nombrar unos pocos, son muchos, una larga lista de miles y miles, Fabricio Ojeda. Recuerden a ver cuál policía, cuál militar fue preso por eso. Los desaparecidos de los años 60, 70, 80 y 90, los estudiantes acribillados en las calles. ¿Cuántos casos de detenciones arbitrarias que se sumaron decenas de miles en esa época? La impunidad no solo más absoluta, sino la aplicación de la fórmula de terrorismo de Estado. Por eso quiero recordar que estos actos de violencia que se iniciaron a partir del mes de abril, donde de manera individualizada agentes del Estado cometieron estas violaciones a derechos humanos, y la Defensoría del Pueblo jugó ahí un papel estelar y lo va a seguir jugando, y ahora la Fiscalía se suma a ello. Casos como esos no quedarán impunes y las víctimas para nosotros no serán de primera, segunda o de tercera. Pero yo dije, y lo repito, que esos no son las únicas víctimas de la violencia. ¿Qué hizo el Ministerio Público, por ejemplo, para castigar de manera ejemplar los delitos de odio? Yo he explicado que no es que estos son delitos de odio y los otros son delitos de amor. No, es que los delitos de odio en base a los grupos de trabajo de Naciones Unidas son aquellos que se tipifican cuando una turba, una horda agrupada en banda homicida persigue hasta matar a un ciudadano o ciudadana por ser este o esta miembro de una tendencia política ideológica. Supóngase usted, en el caso venezolano han ocurrido progubernamental, por su tendencia religiosa, por su tendencia de clase, incluso hasta por su género. En este caso ha ocurrido en algunos países que el género femenino, en sociedades opresivas, muchas mujeres han sido, ¿verdad?, linchadas, golpeadas por el solo hecho de ser mujeres. Esos crímenes tienen el nombre de crímenes de odio. De pronto, entre abril, mayo, junio, julio y parte de agosto, esto ha ocurrido y se ha propagado en Venezuela. La Defensoría del Pueblo tiene contabilizadas 6 muertos por delitos de odio y aproximadamente 30 heridos. Personas que han sido brutalmente
asesinadas, quemadas vivas, golpeadas, acuchilladas, pateadas, heridas, humilladas de palabra. ¿Saben qué? Frente a estos casos, el Ministerio Público, entre los meses que he hecho referencia, actuó con impunidad para favorecer estos casos de crímenes de odio. Es más, nunca pudimos escuchar que tipificaran así estos delitos terribles, sino más bien tenemos denuncias de familiares, de víctimas de delitos de odio, que nos han dicho de manera expresa que el Ministerio Público nunca los atendió en estos casos. Incluso en algunos, como el de Orlando Figuera, hay severos cuestionamientos que me reservo por ahora.